Supongamos el siguiente caso, que alguna persona mayor nos contara cuánto le costó un auto de alguno de estos, ¿sí? En aquella época, ¿no? En que lo compró. La cantidad que nos dijera, miles, cientos o millones de pesos o de cualquier otro tipo de moneda, sería incomparable con lo que sucede el día de hoy. Por eso los economistas usan una técnica que se llama deflactación. ¿Qué es la deflactación? Bueno, lo que sucede es que los productos, las mercancías, van cambiando de precio de año a año. Y ello es por el fenómeno de la inflación, es decir, del aumento de precios. Y en ocasiones, como el caso de México, llega a suceder que hasta es de tal volumen la inflación que hasta le tuvimos que quitar 3 ceros a nuestra moneda, ¿no? Entonces, la deflactación es pues la técnica estadística que nos permite quitarle la inflación a cifras monetarias a lo largo del tiempo de manera tal que sean comparables entre sí. El ejercicio que vamos a hacer hoy tiene que ver con el salario mínimo. El salario mínimo en México, ¿sí? Aquí tenemos los datos desde 1960 hasta el 2019 y están en pesos mensuales. Repito, hubo un año en que tuvimos que quitarle 3 ceros a la moneda y por lo tanto estas cifras están a nuevos pesos, es decir, a los pesos que actualmente se usan en México. Tenemos también el dato de índice de precios al consumidor, que ese es como se mide la inflación, donde hay un año base que es año 100, en este caso 2006, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer este ejercicio de la deflactación, lo primero que tenemos que hacer es convertir a los pesos que nosotros sí podemos saber y comparar el índice de precios al consumidor. En este caso vamos a convertir a pesos de 2019 de manera tal que estas cifras, que van desde poco más de 0 a 3.080 pesos al mes, nos permitan comparar el crecimiento del salario mínimo. Entonces, para hacerlo, nos vamos aquí a la celda que corresponde al índice de precio al consumidor 2019 y le vamos a decir que el índice de precio al consumidor de 2019 lo vamos a dividir entre sí mismo, pero constante, le damos aquí en la celda F4 y lo vamos a multiplicar por 100. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que ya nos convierte en 100 esto que originalmente era 180. Y de aquí copiamos nuestra fórmula hacia arriba. Y entonces ya tenemos aquí el índice de precios al consumidor con base en 2019 igual a 100, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cuánto creció el salario mínimo año por año, ¿sí? Es un crecimiento neto, ¿no? Le vamos a decir entonces ahora igual a es la cantidad de 1961 por 100 entre la cantidad de 1960 menos 100. Esto ya también lo habíamos hecho en el ejercicio de incrementos porcentuales, crecimiento neto. Y entonces, bueno, de 60 a 61 no creció prácticamente nada, y si copiamos hacia abajo la fórmula, entonces vamos a ver que año con año los crecimientos a los salarios mínimos mensuales han sido diversos, ¿no? Pero vamos a ver cuánto fue el crecimiento acumulado. Es decir, vamos a ver a lo largo de todos estos años, del 60 al 19, cuánto creció el salario mínimo acumuladamente en porcentajes. Entonces es el salario de 1961 por 100 entre el salario mínimo de 60, pero constante, con F4, menos 100. Ahí está. Y entonces aquí lo copiamos nuestra fórmula hacia abajo y resulta que de 1960 a 2019 el salario mínimo creció 855,000%. Pero ahora vamos a ver cuánto creció la inflación. Nos vamos aquí a la celda correspondiente
y le decimos igual a que al índice nacional de precios al consumidor de 1961 por 100 entre el índice de precios al consumidor de 1960, pero constante, menos 100. Y ahí está. Y entonces aquí ya lo copiamos hacia abajo y lo que observaremos es que el salario creció en este periodo 855.000%, mientras que la inflación creció 1.220.000%. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a deflactar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para la deflactación es lo siguiente. Le vamos a decir, nos vamos a ir aquí al salario mínimo de 2019, ¿sí? Al renglón correspondiente, y le vamos a decir que nos divida el salario mínimo en los pesos corrientes entre la inflación, pero del paso del 2019 igual a 100 por 100. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos queda la misma, claro, porque es a pesos de 2019, pero cuando lo recorremos nuestra fórmula hacia arriba, entonces observaremos que ahí sí ya nos deflacta, es decir, le quita la inflación al salario mínimo. Y lo que vamos a ver es justamente que ahora, en 2019, ¿sí?, el salario mínimo estaba en 3.080 pesos. Sin embargo, si lo vemos, en 1974 estaba a 10.077 pesos de hoy. Entonces, ¿qué significa? Significa que antes las personas, incluso las que ganaban salario mínimo, ganaban mucho más que ahora, ¿no? Por último, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esto en dólares y le vamos a decir que nos divide el salario mínimo mensual deflactado, ¿sí?, entre 23, suponiendo que ese sea el tipo de cambio del día de hoy. Y entonces tenemos que en 1960 el salario mínimo era el equivalente a 191 dólares de hoy y el día de hoy estamos a 133 dólares, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, significa pues que el salario mínimo mexicano, conforme pasó el tiempo, fue perdiendo su valor. Si lo vemos, si graficamos esto, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Observarán que la línea azul claro, ¿sí?, es el salario mínimo mensual deflactado, ¿sí? Si observamos su comportamiento, hubo un momento, un periodo en que subió paulatinamente y después decreció de manera abrupta, ¿sí?, para estar aquí más o menos, se iba estabilizando y tuvo una pequeña subida en 2018 y 2019, ¿sí? Entonces, este no es un comportamiento aleatorio, sino que es un comportamiento producto de una política económica, ¿no? ¿Y cómo fue este descenso? Bueno, la explicación de este descenso es, si observamos estas dos líneas, tanto la morada como la verde, la diferencia que hay entre una y otra, la morada, ¿sí?, es la inflación y la verde es el salario. Entonces, conforme pasaba el tiempo, crecía más la inflación que el salario. Y es esta, donde están las líneas verticales, es la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en México. Entonces, esto por supuesto que es producto de una política económica que cambió. ¿A partir de qué año? Justamente a partir de 1983 y fue continuada hasta los días de hoy, ¿no? Si lo vemos así por sexenios, ¿sí?, por periodos gubernamentales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, aquí lo único que hicimos fue copiar los datos de a cuánto recibió el salario mínimo este presidente, 4.394 pesos de 2019, y cuando terminó lo entregó a 6.154.
tuvo un crecimiento de 40% en este periodo de López Mateos. Díaz Ordaz hizo crecer el salario mínimo 26%, Luis Echeverría 17%, López Portillo 3.8%, y a partir de aquí, del gobierno de Miguel de la Madrid, fue que empezó el descenso brutal del salario. Tan solo en el caso de Miguel de la Madrid descendió casi a la mitad, 47.7%, con Salinas descendió 32%, con Zedillo 21%, con Fox 2.6%, luego con Felipe Calderón quedó prácticamente igual con 0.2% y con Enrique Peña Nieto subió 6.7%. Si les ponemos un nombre común a estas políticas económicas, entonces en la época populista el salario mínimo durante estos años que van de 1960 a 1982 creció 117%, mientras que la época neoliberal hizo descender el salario menos 71.5%. Significa eso que después de esta política económica que estuvo vigente de 1982 a 2018, por cada peso vale escasamente 29 centavos, ¿no? Ese ha sido el caso trágico de nuestras políticas económicas.